Hola amigos, ¿cómo estáis? Donald Trump ha afirmado a la prensa este viernes que Ucrania dio al líder ruso Vladimir Putin una razón para bombardearla hasta el infierno. Lo que ocurre que eso ya es secundario, porque Estados Unidos ha sido el que ha comenzado esta guerra al frente de la OTAN. La OTAN ha puesto al mundo a las puertas del infierno, y una vez que la hidra ha mordido a su presa ya no la va a soltar, aunque le cueste la vida. No sé yo si Donald Trump será ahora mismo el que tenga las riendas de Estados Unidos, porque todo lo que está ocurriendo con la OTAN es alucinante. La respuesta de Rusia a los ataques a los aeropuertos estratégicos ha puesto en marcha definitivamente todos los resortes militares, que ya van a ser muy difíciles de parar por ambos bandos, y llegará hasta el intercambio nuclear. Uno ya no puede detenerse en acciones muy concretas porque son tantas que prácticamente son imposibles de contabilizar. Pero vamos a analizarlas en su conjunto y en la filosofía que cada bando está implementando. Esta noche la OTAN sigue con los ataques masivos contra Rusia, donde un dron de la OTAN ha sido derribado en las cercanías de la central nuclear de Kursk. Y además todo indica que la OTAN, después de que haya destruido Ucrania, ya está buscando su nuevo proxy con el que luchar contra Rusia, cerrando así el anillo de la anaconda. En este caso puede ser Kazajistán. Pero lo más serio de todo es que la OTAN ha decidido luchar contra Rusia en una guerra terrorista, sin dar la cara en el frente, y una publicación del Washington Post, que aunque sabemos que es una prensa de la que no se pueda fiar, hay que tenerla en cuenta, porque pone los pelos de punta. Simplemente se puede sacar la conclusión que la OTAN va a practicar la guerra por la espalda con actos terroristas y de sabotaje contra los intereses de Rusia. Atacar cualquier estructura militar o energética de Rusia es una cosa por la que nadie va a rasgarse las vestiduras, pero todos sabemos al 100% que atacar infraestructuras estratégicas significa que quieres provocar una respuesta estratégica, así que ya está dicho todo. El periodista que firma el artículo del Washington Post, David Ignatius, dice que la guerra en Ucrania está lejos de terminar. Si bien el frente seguirá siendo un gran despliegue de drones y fuego de artillería, entre bastidores se extenderá la guerra sucia y las operaciones de inteligencia encubiertas, similares al asalto de Ucrania a territorio ruso esta semana. Por ejemplo, veremos más asesinatos selectivos, sabotajes y ataques en países que suministran armas a Rusia o Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania, y la inteligencia militar ucraniana, se preparan para llevar a cabo nuevas operaciones audaces que ya se están planificando y preparando. Una operación en la agenda: enviar buques no tripulados, embalados en contenedores, para atacar a la armada rusa y sus aliados en el Pacífico Norte. Ucrania también ha planeado atacar a las fuerzas militares rusas en la región separatista de Transnistria, en Moldavia, pero hasta ahora ha decidido no abrir otro frente. Al comienzo de la guerra, la inteligencia militar ucraniana planeó atacar buques rusos que recibían armas para Rusia en Sudáfrica, pero la operación fue frustrada. ¿Cómo será la respuesta de Rusia? Nadie lo sabemos, puede apostar mientras pueda con respuestas simétricas, ya que se le calcula que tiene en la diáspora varios miles de comandos. Pero a buen seguro cuando los casos de sabotaje de la OTAN hagan saltar las alarmas porque hagan peligrar el Estado ruso, la respuesta será nuclear. Así que volvemos al punto de que si esta guerra, como todo lo indica, se tornará nuclear, la OTAN en su conjunto será la responsable. Así que mientras no se demuestre lo contrario, declaraciones en cualquier sentido que haga cualquier cabeza de la hidra, aunque sea la principal como es el caso de Trump, hay que considerarlas dentro del marco de la estrategia. Dice el Washington Post, que Ucrania prepara nuevas operaciones secretas contra Rusia, no se atreve a decir OTAN, en vez de Ucrania, pero aquí todos sabemos que decir Ucrania es decir OTAN, así que hay que tenerlo en cuenta. Las fuentes del diario señalan que la disposición de Ucrania a lanzar arriesgadas operaciones de espionaje ha producido tensiones con Washington. Para organizarlas, que dependerá más que nunca de sus servicios de inteligencia, que trabajan regularmente en este tipo de acciones, detalla el periódico. Las fuentes de la publicación mencionaron varios ejemplos, como los ataques recientes contra aeródromos rusos y los atentados contra el puente de Crimea. El Washington Post señala que las operaciones encubiertas podrían ampliarse a una guerra sucia más allá del frente,
con más asesinatos selectivos. La disposición de Ucrania a lanzar arriesgadas operaciones de espionaje ha producido tensiones recurrentes entre Washington y Kiev, indica el medio con referencia a sus fuentes. Y yo digo que no me lo creo, porque Ucrania no mueve un dedo sin el permiso de la OTAN, principalmente de Inglaterra. Recientemente, Kiev ha intensificado sus ataques contra el territorio ruso. El fin de semana pasado, perpetró atentados terroristas con drones FPV contra aeródromos militares en las provincias rusas de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan y Amur. Espacios civiles también son blanco de las fuerzas de la OTAN. Así, la noche del pasado sábado al domingo, 2 puentes se derrumbaron en las provincias rusas de Briansk y Kursk, provocando severas catástrofes ferroviarias con numerosas víctimas. Además, el puente de Crimea, que conecta a la península con el resto del territorio ruso, fue objetivo esta semana de un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jueves, misiles HIMARS estadounidenses impactaron contra edificios residenciales en la provincia de Kursk, matando a 2 mujeres. El mismo día, una vía ferroviaria en la provincia rusa de Voronezh resultó dañada como resultado de una voladura. Una locomotora diésel de reserva descarriló esta jornada en la provincia rusa de Belgorod, por la explosión de un artefacto colocado bajo los raíles. Fuerzas ucranianas también atacaron 2 veces el edificio de un tribunal en la ciudad de Belgorod, la segunda vez mientras el gobernador local, Vyacheslav Gladkov, se hallaba ahí para examinar los daños. Como consecuencia, el ejército ruso llevó a cabo la noche del jueves al viernes un ataque masivo contra objetivos militares de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, cuestionó este miércoles cómo es posible negociar con los que apuestan por el terror. El mandatario sostuvo que todos los ataques llevados a cabo por Ucrania dirigidos contra civiles demuestran, una vez más, que el régimen de Kiev, encabezado por su líder ilegítimo Vladimir Zelensky, se está degenerando gradualmente en una organización terrorista, mientras que sus patrocinadores se están convirtiendo en cómplices de los terroristas. ¿De qué deberíamos hablar? ¿Quién negocia con los que apuestan por el terror? ¿Con terroristas? ¿Y por qué se les debería alentar concediendo una tregua en las acciones militares?, planteó Putin. Es por eso que el artículo del Washington Post es muy importante, no por lo que dice en sí, sino por lo que no se atreve a decir, que la OTAN es una banda terrorista. Ahora que se están quedando sin Ucrania, Inglaterra ha puesto el ojo en Kazajistán, que todo apunta a que será la próxima Ucrania, porque Gran Bretaña ha firmado un acuerdo de cooperación militar con Kazajistán, y decir Gran Bretaña, es decir OTAN, o Estados Unidos. El 6 de junio de 2025, en Londres, una delegación kazaja encabezada por el jefe de Estado Mayor del Ministerio de Defensa de la República de Kazajistán, coronel Yerbol Marbekli, firmó un acuerdo de cooperación militar con el Reino Unido para el período 2025-2026. Así lo informó el servicio de prensa del gobierno de Kazajistán, especificando que el documento abarca la formación en misiones de mantenimiento de la paz, el aprendizaje del inglés y la capacitación de personal militar kazajo, en universidades militares británicas. Según RBC, este evento representó un paso más en el fortalecimiento de la alianza estratégica entre Astana y Londres, iniciada en abril de 2024 con la firma de un acuerdo de cooperación entre los ministros de Asuntos Exteriores Murat Nurtliu y David Cameron. Al ser un tratado de tan corta duración, mucho me temo que es porque la OTAN ya sabe que en esas fechas es cuando ocurrirá el enfrentamiento nuclear con Rusia. O porque en ese periodo la OTAN tiene la intención de lanzar el famoso ataque relámpago contra Rusia desde todos los ángulos. De este ataque se viene hablando desde los tiempos de la Guerra Fría. El acuerdo con Kazajistán ha tenido gran repercusión en el contexto de la situación geopolítica en Asia Central. Como señala The Astana Times, el Reino Unido destinará $62 millones a proyectos de desarrollo en Kazajistán y otros países de la región durante 3 años, lo que subraya el interés económico y político de Londres en la región. La cooperación militar complementa la cooperación existente en los ámbitos de la energía, la sanidad y las infraestructuras. En abril de 2025,
En una reunión de la Comisión Intergubernamental celebrada en Londres, se firmaron memorandos de cooperación en agricultura, gestión de recursos hídricos y localización de productos farmacéuticos con AstraZeneca, que ya ha invertido en medicamentos kazajos. El acuerdo se centra en la formación de oficiales kazajos en academias británicas como la Real Academia Militar de Sandhurst. Esto permitirá a Kazajistán profesionalizar sus fuerzas armadas, especialmente en el ámbito del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, donde el país busca reforzar su presencia. La formación en idiomas también será clave, dada la importancia del inglés en las misiones militares internacionales. Kazajistán ha participado activamente en ejercicios conjuntos con el Reino Unido, como Steppe y Eagle, que se ampliarán a nuevos socios en 2025. El acuerdo generó preocupación en Moscú, dada la pertenencia de Kazajistán a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y a la Unión de Estados Euroasiáticos, donde Rusia desempeña un papel destacado. Los expertos rusos interpretaron la medida de Astana como un intento de diversificar los lazos militares, manteniendo un equilibrio entre Rusia, China y Occidente. Kazajistán renovó su acuerdo militar con Rusia en 2021, pero, como señala Eurasianet, Astana también está desarrollando vínculos con la OTAN, incluyendo a Italia y Turquía, tras haber adquirido 3 drones de ataque Tayanka, en 2023. Lagarto, que me da que China tampoco estará muy contenta de tener instalada a su enemiga la OTAN en sus fronteras terrestres. Cuando he dicho antes que no sé hasta qué punto Donald Trump sostiene las riendas de Estados Unidos, no es baladí, la guerra que ha emprendido con Elon Musk, y la presión de los neocons que quieren la guerra total contra Rusia, y a los que se han unido descaradamente los señores de la guerra de la Unión Europea, no es para pensar otra cosa de que el entorno de Trump se está derrumbando. Nadie comprende cómo puede aguantar todos los desplantes que Zelensky le hace. ¿Cómo es posible esto?, se pregunta atónitos en todas las cancillerías. Al parecer, Zelensky ha decidido volver a enfrentarse a Donald Trump. Afirmó que el presidente estadounidense se equivocó al comparar a Ucrania y Rusia con niños en guerra. No somos niños con Putin en un parque. El experto político Sergei Markov cree que el líder estadounidense aún no puede decidir destituir a Zelensky del poder. Trump lleva más de un mes soportando constantes ataques y críticas de Zelensky. ¿Por qué lo soporta? Probablemente tenga miedo de tomar una decisión, escribió Markov en su canal de Telegram. Lo que están haciendo con el pueblo ucraniano, el régimen de Kiev y la OTAN que lo apoya, no tiene nombre, es la degeneración total de la condición humana. Hoy, representantes de la Federación Rusa llegaron a la frontera con los cuerpos de los soldados ucranianos que el ejército ruso custodiaba para llevarlos a Ucrania, para cumplir con lo pactado en Estambul. Pero la parte ucraniana se negó a aceptarlos sin explicaciones, señala el comunicado. No hace falta que den explicaciones, todos sabemos que lo hacen para no tener que pagar a las familias las indemnizaciones que les pertenecen. El diputado Samsail Saraliev, representante del Grupo Parlamentario sobre Operaciones Militares Especiales, dijo que la parte rusa estaba dispuesta a entregar los cuerpos rápidamente, ya que se habían realizado todos los procedimientos necesarios y no causaron ninguna dificultad. También se señala que Rusia está lista para realizar el intercambio en cualquier momento. Los cuerpos de los soldados ucranianos serán enviados a la frontera con Bielorrusia con la ayuda de 150 vehículos especializados desde Rostov, donde se ubican hangares refrigerados especiales. El 2 de junio tuvo lugar en Estambul la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, en la que las delegaciones acordaron un intercambio a gran escala de militares gravemente enfermos y heridos, así como el traslado unilateral de 6.000 cadáveres de militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Kiev, pero Kiev no se presentó, porque además no tienen muchos cuerpos de rusos para intercambiar. Lo que está quedando claro, es que esta guerra tiene 2 frentes muy importantes, uno en Ucrania y otro en Estados Unidos, donde los neocons estadounidenses se han aliado con la Unión Europea y la Internacional Financiera, y quieren tumbar a Trump. O, en su defecto domesticarlo, por no decir un tercer supuesto. ¿Irá la Internacional Financiera a una guerra convencional con Rusia? No tengo ni idea.
pero el síntoma de haber nombrado a la nazi alemana Annalena Baerbock al frente de las Naciones Unidas es otro paso en esta dirección. ¿Tiene la internacional financiera alguna posibilidad de ganar obligando a la Unión Europea a una guerra con Rusia? ¿Cuál es el problema? El principal problema reside en las personalidades, la fuerza y el nivel personal, así como la singularidad de Putin, Xi Jinping, que junto a que Trump quiere subirse a ese carro, les da una ventaja indiscutible, se convierten en el talón de Aquiles de todas las oligarquías financieras globales. La destrucción física de cualquiera de ellos significa automáticamente la victoria de la internacional financiera y un giro en la dirección correcta para los estados que dirigen. La internacional financiera puede cambiar sus peones todo el tiempo que quiera, si no es Scholz, es Merz, si no es Sarkozy, es Macron, da igual. Ya hemos olvidado los nombres de quienes estaban en boca de todos hace un año. Porque no son personas, ni personalidades, ni políticos, son peleles. Y hay tantos, pero que solo sirven para lamerle el culo a la oligarquía. Pero no hay nadie que pueda reemplazar a líderes fuertes que sean estadistas y equilibrados como Putin y Xi Jinping. Por eso la internacional financiera no tiene muchas posibilidades de ganar esta contienda. Pero todo puede cambiar si consiguen eliminar a alguno de ellos. Ya en el frente, ayer hablamos que Rusia estaba utilizando un tipo de misil desconocido que la OTAN todavía no conocía. Al parecer es un nuevo tipo de sistema de misiles Iskander-M, con ojiva penetrante. Este sistema permite destruir búnkeres subterráneos, enormes edificios de hormigón y puestos de mando enemigos. Izvestia averiguó las capacidades que podría tener este nuevo y singular sistema de misiles. Observadores occidentales y representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon recientemente que las Fuerzas Armadas de Rusia han comenzado a utilizar misiles balísticos 9M723F3, del sistema 9K720 Iskander-M, equipados con nuevas ojivas penetrantes. El enemigo mostró fragmentos de una ojiva en una carcasa de acero similar a un proyectil de artillería de gran calibre. La información sobre el uso de dichas ojivas fue confirmada por fuentes de Izvestia familiarizadas con la situación. Las Fuerzas Armadas de Ucrania mostraron una ojiva similar hace más de un año. Esta noticia tuvo una amplia cobertura en los medios ucranianos y en los canales de Telegram. En aquel momento, la apariencia de la ojiva del complejo aerotransportado Kinzhal no se parecía a un proyectil hipersónico para la comunidad de expertos y no se tomó en serio. Fue en vano. El problema es que la ojiva se encuentra principalmente dentro del misil y puede diferir significativamente en sus contornos geométricos y forma del cuerpo. Por lo tanto, el mismo proyectil que se mostró entonces en Kiev podría ser la ojiva penetrante del misil hipersónico Kinzhal. Dicha ojiva se ubica dentro de un cuerpo aerodinámico, y, al caer, continúa desplazándose por inercia hacia las profundidades de la estructura, o el suelo. A una velocidad de aproximadamente de 950.150 metros por segundo en suelo blando, dicha ojiva puede penetrar decenas de metros de profundidad. Al impactar un edificio, puede atravesar losas de hormigón y explotar dentro del recinto protegido. Se están utilizando en ataques contra los puestos de mando del enemigo y la infraestructura subterránea. Los misiles balísticos modernos de los complejos Iskander-M y Kinzhal tienen una alta precisión al alcanzar los objetivos. El valor de fallo puede ser de 1 a 10 metros, y con tal precisión es posible asestar un ataque de decapitación de alta precisión. Por ejemplo, contra un puesto de mando subterráneo enemigo, o un búnker protegido en el que se encuentra desplegada alguna instalación de infraestructura militar. Estos ataques son especialmente sensibles y efectivos cuando los misiles interactúan con el reconocimiento en tiempo real. Esto se lleva a cabo en el marco de complejos de reconocimiento y ataque, donde las estructuras de reconocimiento transmiten información directamente a los vehículos de mando y Estado Mayor de las divisiones de misiles, donde se prepara la información sobre los objetivos y se forman las visiones de vuelo de los misiles. Las tecnologías modernas permiten reducir a solo unos minutos el tiempo transcurrido desde la detección, por ejemplo, de un lanzador IMARS hasta su impacto. Y aquí,
Los misiles balísticos tienen una ventaja innegable: su alta velocidad de vuelo. Incluso si el enemigo detecta el lanzamiento de un misil utilizando los medios espaciales o aéreos, no tendrá tiempo de retirar su equipo ni su formación militar del ataque. ¿Es posible derribar este misil balístico? Técnicamente, esto es posible, pero es extremadamente difícil derribar un misil balístico moderno. Esto requiere sistemas antiaéreos con capacidades antimisiles, y hay pocos de estos en el mundo. El hecho es que los misiles de los sistemas Iskander-M y Kinzhal son aerobalísticos y pueden maniobrar en la parte atmosférica del vuelo. Por ello, incluso las Fuerzas Armadas de Ucrania admiten que, si bien la probabilidad de interceptación de los misiles de crucero es de aproximadamente el 50%, para los misiles balísticos rusos modernos es de tan solo el 4%. Por cierto, la probabilidad de derribar misiles supersónicos del tipo Kh-22 es aún menor, alrededor del 0,55%. Las Fuerzas Armadas de la OTAN en Ucrania señalan que para lograr estos indicadores se requiere un gasto considerable de munición de los sistemas antiaéreos del tipo Patriot. Es decir, generalmente se lanzan varios misiles antimisiles por cada misil. Cabe mencionar que, en principio, solo los Patriot pueden derribar misiles balísticos de este tipo. Ucrania cuenta con reservas limitadas de misiles para estos sistemas. Las Fuerzas Armadas rusas utilizan misiles de diferentes clases durante operaciones de ataque. En este caso, se demuestran plenamente las capacidades del sistema modular de misiles Iskander-M. El complejo puede utilizar no solo misiles balísticos 9M723, sino también misiles de crucero 9M728. Los misiles de crucero se utilizan contra objetivos que no están protegidos por un potente sistema de defensa aérea, mientras que los misiles balísticos hacen lo contrario. Y la balística es especialmente necesaria para destruir los sistemas de defensa aérea enemigos. La tradicional ojiva de fragmentación de alto explosivo Iskander-M, con un peso de 480 kilos, es eficaz contra sistemas de misiles de defensa aérea en posiciones protegidas, ya que puede destruir el lanzador, o el radar, protegidos por caponeras. Sin embargo, la ojiva de racimo, con 54 elementos de combate, es muy eficaz contra objetivos en campo abierto. Además, estos pueden ser prácticamente cualquier objetivo o personal con blindaje ligero. El área cubierta por una de estas ojivas es comparable a la superficie de un estadio. La munición de racimo es eficaz contra sistemas de misiles de defensa aérea tipo Patriot desplegados. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.